enuria y esto lo va a eliminar mediante los riñones. Eso viene a ser el metabolismo del amoníaco en un 80%. Lo restante viene de su metabolismo del amoníaco viene a producirse gracias al músculo esquelético, como lo podemos ver en la parte superior izquierda, y también por los astrocitos, y también por el riñón, que viene a transformar el amoníaco en glutamina. Bueno, con respecto a la enfermedad. Una pregunta. ¿Es amoníaco o es amonio? Amonio, amonio. Amonio que llega al cerebro Sí, convertido en amoníaco. sí, Creo que es la diferencia, una es NH4 y pasa al cerebro como NH3. Creo que ese es el cambio, ¿no? Amonio, amoníaco. sí, ¿O me doctor. equivoco? Eso hay que tener cuidado. Continúe. Ya. Bueno, bueno, entonces esto viene a ser una concentración del amonio en la sangre, en el torrente sanguíneo. Eso viene a ser la enfermedad. ¿Debido a qué? Debido a de que, como ya lo habíamos explicado mediante su etiología, este amonio no va a llegar a lo que viene a ser el hígado. No llega, no ¿Amonio o llega. amoníaco? ¿Amonio o amoníaco? Amoníaco. Ah, tenga cuidado. Sí. Siga. Ya. El amoníaco no va a llegar al hígado. Gracias a que a las tres etiologías que ya hemos visto previamente, que vienen a ser una insuficiencia hepática, o una cirrosis hepática, o debido a un corto portosistémico, no va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Su metabolización solamente va a ser realizada por el músculo esquelético, por los astrocitos y por el riñón, cosa que el riñón puede favorecer o no a la enfermedad. ¿Cómo es posible? De que puede ser que el riñón, el amoníaco lo transforma en glutamina, como también va a catabolizar la glutamina para transformarla en amoníaco. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como ya lo habíamos explicado anteriormente, el intestino no va a llegar ese amoníaco al hígado por cortocircuito portosistémicos, por insuficiencia hepática o por cirrosis hepática. Llega al cerebro, hay un aumento de amonio, hay alteración en procesos neuroquímicos, una disfunción neuronal y los astrocitos se van a ver afectados. Los astrocitos tienen una función muy importante en lo que viene a ser la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, estas sustancias tóxicas van a atravesar la barrera hematoencefálica, ya que esta barrera hematoencefálica va a estar dañada. Bueno, los astrocitos. Va a haber una alteración en la comunicación astrocito-neurona, una alteración de sistemas de neurotransmisores, una afectación de los sistemas de neurotransmisores. También se ha visto que hay un aumento del tono GABérgico y hay una disminución de la conciencia, que eso más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y un aumento de benzodiazepinas naturales, también se ha visto en algunos estudios. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la clasificación, vamos a ver dos tipos de clasificación que vienen a ser según su etiología y siguiente, por favor, según la escala de Westphal. Anterior, anterior, por favor. Con respecto a la etiología, vamos a ver tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Vemos en la etiología que viene a ser por insuficiencia hepática, asociada a un bypass portosistémico, ¿no? Y por cirrosis hepática. Bueno, el tipo A viene a ser una encefalopatía hepática asociada con insuficiencia hepática aguda. El tipo B viene a ser una encefalopatía hepática asociada con bypass portosistémico y no enfermedad intrínseca hepática. Más que todo el tipo B es porque no llega al hígado, no es que el hígado esté con una insuficiencia hepática, como mismo lo vemos. No hay un problema que respecto al hígado, sino que el camino para llegar hacia el hígado. Con respecto al tipo C, es una encefalopatía hepática asociada con cirrosis, hipertensión portal o también por bypass portosistémicos. El tipo C se va a subdividir en episódica, persistente y mínima. Y la episódica puede ser precipitada, espontánea o recurrente. Y la persistente, leve, severa o tratamiento dependiente. Siguiente, por favor. Con respecto a la clasificación de Westhaven, vamos a verlo por su grado de la encefalopatía. De 0 a 4, 0 normal y 4 en coma. Bueno, con respecto al grado de encefalopatía 1, vamos a ver en el estado de conciencia que va a haber un patrón invertido de sueño, insomnio e hipersomnia, una función intelectual, alteraciones en el cálculo, periodos cortos de atención. En los cambios de personalidad vamos a ver euforia, depresión e irritabilidad. En las anormalidades neuromusculares, temblor, alteración de la concentración y asterixis grado 1.
Respecto al grado de encefalopatía 2, que es un cambios moderados, que hay cambios moderados que vienen a ser una respuesta lenta o letargo con respecto al estado de conciencia, a la función intelectual, la amnesia de eventos recientes, desorientación en el tiempo. En los cambios de personalidad vamos a ver un cambio de personalidad con ansiedad, apatía, comportamiento inapropiado. Y en las anormalidades neuromusculares, asterixis de grado 2 a 3, hiperreflexia, ataxia y dificultad para hablar. Cuando ya hay cambios severos, en el grado 3 de encefalopatía vamos a ver somnolencia, semiestupor, confusión. Y con respecto a la función intelectual, incapacidad para el cálculo, desorientación en lugar. Y los cambios de personalidad, comportamiento bizarro, paranoia e ira. Con respecto a las anormalidades neuromusculares, vamos a ver clonus, rigidez, nistagmos y Babinski. Con respecto al grado de encefalopatía, ya a nivel 4, que viene a ser ya el coma, tenemos estupor e inconsciencia ya en el estado de conciencia, ya no hay. Función intelectual, sin intelecto no hay cambios en la personalidad, ninguno ya, pero anormalidades neuromusculares, coma, midriasis, opistótomos. Sí, eso lo va a explicar mi compañera. Lucía, ¿estás lista? Lucía, ¿estás lista? Lucía, ¿puedes comenzar? Presente, buenos días. Ya estoy lista, Mili. Ya, muy Comienza, Lucía. Ya. 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 Buenos días, profesor, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a exponer acerca del diagnóstico y tratamiento de la encefalopatía hepática. Con respecto al diagnóstico, es manifestado clínicamente como un complejo síndrome neuropsiquiátrico que afecta a pacientes que tienen una insuficiencia hepática o también la preexistencia de shunts portosistémicos, es decir, que estas manifestaciones es el resultado de una grave disfunción hepática que puede ser aguda o crónica o de shunts portosistémicos que produce amplias manifestaciones neurológicas, psiquiátricas y motoras que son reversibles y que además esta encefalopatía hepática es una complicación frecuente de la cirrosis. Actualmente no existen datos de laboratorio o de neuroimagen que permitan confirmar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de la encefalopatía hepática se va a basar en 3 criterios clásicos. La presencia de manifestaciones neurológicas que sean compatibles con la encefalopatía misma, la condición hepática predisponente, o sea, de signos de insuficiencia hepática o de shunts portosistémicos, haber descartado otras causas de alteración mental, como por ejemplo porque no todo cuadro neurológico en un paciente con cirrosis es manifestación clínica de una encefalopatía. Para realizar un diagnóstico clínico de la encefalopatía hepática se pueden utilizar los criterios de Witzhaven, que consiste en una escala numérica en la cual va a evaluar de manera subjetiva el estado mental, su comportamiento, la función intelectual, las alteraciones de la conciencia y la función neuromuscular del paciente. Siguiente diapositiva. La encefalopatía hepática, como se mencioné anteriormente, engloba un amplios signos de manifestaciones neuropsiquiátricos que van desde signos mínimos y que estas solo pueden ser detectadas con pruebas psicométricas, porque estos no tienen una manifestación clínica y hasta puede incluso progresar a un estado de coma profundo. También en la práctica clínica se utiliza la clasificación de Witzhaven para correlacionar estas manifestaciones clínicas con su severidad. Las manifestaciones clínicas son 2 clases. Se puede manifestar con alteraciones neuropsiquiátricas y también alteraciones neuromusculares. Las primeras son de un síndrome confusional y pueden desarrollarse de forma rápida o lenta. Las alteraciones neuromusculares ya consisten en asterixis y signos piramidales, que consisten en hiperreflexia, el signo de Babinski, el clonus también aparece. Bueno, con respecto a sus estadios clínicos, estos estadios clínicos son definidos
por la clasificación de Witzhaven. Como ya mencioné anteriormente, esto va a relacionar las manifestaciones clínicas con la severidad de la enfermedad. Entonces, tienen 5 etapas, y de las 4 van de signos mínimos hasta un estado de coma profundo, ¿no? En el subclínico suele ser una manifestación clínica que solo puede ser detectable mediante test psicométricos, ya que no tiene una manifestación clínica. Entonces, cuando hablamos de una función intelectual, no se puede visualizar esa manifestación clínica, pero cuando vamos también podemos observar la función neuromuscular. Esas manifestaciones clínicas no son percibibles, por lo tanto, la persona puede tener una función neuromuscular normal. Entonces, ahora el otro estadio clínico es el grado 1, que del grado 1 hasta el grado 1 hasta el grado 4 ya se puede podemos visualizar las alteraciones intelectuales y las alteraciones de la función neuromuscular. Entonces, en el grado 1 vamos a encontrar la atención alterada en el paciente, irritabilidad, euforia, depresión, inversión del ciclo de sueño y vigilia. En su función neuromuscular podemos encontrar temor y apraxia. En el grado 2 podemos encontrar somnolencia, apatía, fallos de memoria con conducta inadecuada, desorientación temporal. En su función neuromuscular, asterexis, ataxia, habla incomprensible y una hiperreacción. En el grado 3, somnolencia intensa, confusión, gran desorientación, temporoespacial y también amnesia. En su función neuromuscular hay una asterexis, rigidez muscular y una hiperreflexia. En el grado 4, en su función intelectual hay un estupor y coma, y función neuromuscular posee una midriasis, una postura de descerebración, hay ausencia de respuesta a estímulos, y debido a la gran gravedad de sus funciones, de las funciones intelectual y neuromuscular, pues ya no se puede visualizar ciertas manifestaciones clínicas como la asterexis. Siguiente diapositiva. De acuerdo a los signos clínicos, el diagnóstico se logra reunir con varios signos clínicos, como por ejemplo alteraciones del estado mental, la asterixis, que lo mencioné anteriormente, y el efector hepático. Con respecto a la asterixis, no es específico de la encefalopatía hepática, porque no suele estar presente en las fases más avanzadas de la enfermedad, sino que revela tanto una alteración neuromotriz, que también podría estar en otras patologías. El efector hepático es un olor peculiar en aliento de algunos pacientes con encefalopatía hepática, pero no suele correlacionarse con intensidad. Es inconstante, no está en todos los pacientes y es difícil de definir. Bueno, y ahora con respecto al tratamiento, el tratamiento de la encefalopatía hepática consiste en mantener y disminuir las complicaciones que pueda tener el paciente, ¿no? Que padece la enfermedad de cirrosis hepática, en corregir también los factores que desencadenan. Un momentito, a ver, con respecto al diagnóstico, ¿cuál es su conclusión del diagnóstico, doctora? ¿Qué puede sacar en resumen de todo lo que usted ha explicado? Que en realidad se va a basar en la progresividad que tenga la disfunción intelectual y neuromuscular del paciente, ¿no? Y se puede ver o se puede diagnosticar con esta escala de Witzhaven, que relaciona las manifestaciones clínicas con la severidad de la enfermedad. ¿Quién otro tiene otra opinión? ¿Quién otro tiene otra opinión? Ángelo, Miguel, ¿quién tiene otra opinión? Yanel, a ver qué otra opinión. Acá usted debe darse cuenta de lo que usted acaba de decir, doctora. Por eso le digo, yo no lea sin estudio. Lo ha hecho bien, no hay problema. Pero es la historia clínica. Acá el laboratorio muchas veces nos va a ayudar. Los rayos X nos van a ayudar en la historia clínica.
Por eso que pongo hincapié, esto de encefalopatía hepática, usted tiene que tener una historia clínica primordial, porque tienen que comenzar a descartar cuáles serían los factores para descartar qué factores han intervenido para que nosotros determinar diagnóstico clínico de encefalopatía hepática, porque puede haber otro tipo de encefalopatía. Entonces, acá la importancia radica en que hagan una buena historia clínica, porque los análisis de laboratorio no son para nada concluyentes. La radiología, la tomografía, resonancia, lo que ustedes quieran, no va a llegar a un diagnóstico. Ahí es donde radica la importancia que tiene hasta ahora, y hasta ahora no ha sido superada, la historia clínica. Si ustedes hacen una mala historia clínica, mal diagnóstico. Por lo tanto, van a llegar a un mal pronóstico y un mal tratamiento. Eso quiero que queden claro, la historia clínica. Y más aún, han salido varias clasificaciones que da la Charles-Pop, la West Haven, perfecto. Y todo se pasa en el aspecto clínico del paciente. Eso es lo que quiero que queden claro. No se dejen llevar porque todo el mundo pide análisis y pide una serie de ayuda al diagnóstico. Ese es mi comentario. ¿Alguna otra opinión? Bueno, todo el mundo está callado. A ver, continúe, doctora, el tratamiento. Como mencioné, el tratamiento en la enfermedad consiste en mantener y disminuir las complicaciones médicas que tenga el paciente, ¿no? En corregir también los factores desencadenantes. La mayoría de tratamientos se han diseñado para disminuir la concentración plasmática de amoníaco, ¿no? que está presente en elevadas concentraciones en el plasma. Entonces, los objetivos principales del tratamiento de la encefalopatía hepática son en el intestino, a nivel del intestino, disminuir la formación y el paso a la circulación de las sustancias nitrogenadas intestinales en general y de amoníaco en particular. A nivel hepático es potenciar o estimular el metabolismo de estas toxinas, y a nivel de la barrera hematoencefálica pues disminuir el paso del amoníaco hacia la circulación. También se utiliza con mayor frecuencia el disacáridos no absorbibles, que en mayor frecuencia se utiliza la lactulosa, que es un azúcar sintética formada por fructosa y galactosa, y va dirigida a la flora intestinal. Ahí es donde su acción ahí es donde tiene su acción, que es en la flora intestinal. Esta lactulosa se metaboliza por las bacterias del colon y se forman ácidos diferentes, como por ejemplo ácido láctico, ácido fórmico y acético. Esto ocasiona que aumente la acidificación del contenido del colon y aumente también la presión osmótica, lo que tiene un efecto que hace que el paciente tenga una evacuación, y esto favorece la eliminación del amonio de las heces. Entonces se ha demostrado que hay un beneficio en este tipo de enfermedades. Una dosis inicial, por lo que he investigado, es de 25 mililitros cada 12 horas y tiene que ajustarse hasta 2 a 3 evacuaciones por día. También si en caso el paciente tenga problemas para ingerir, para la prescripción del fármaco por vía oral, pues también hay otras prescripciones, que es los fármacos en solución de tipo enemas de lactulosa al 30%, son 300 mililitros en 700 mililitros de agua estéril, o enemas de lactosa al 20%, que son 200 gramos de lactosa con 800 mililitros de agua estéril. También hay otra opción, que es si en caso la persona fuera intolerante a la lactosa, si hay sobredosis, por ejemplo, si hay deshidratación o falla renal, hipernatremia, broncoaspiración, también puede ayudar esta prescripción con la lactosa. Siguiente diapositiva. Con respecto al otro tipo de fármacos, es la L-ornitina y L-aspartato, también llamado LOLA. Esta va a estimular la actividad de la glutaminasa en el hígado y en el músculo. Esto hace que disminuya también el amonio en sangre. Entonces, la dosis inicial por vía oral es de 3 gramos cada 8 horas. En casos de encefalopatía hepática grado 3 o 4 se recomienda la administración de
administración intravenosa. Siguiente diapositiva. También el uso de antibióticos también están orientados a controlar la flora del colon. Los antibióticos van a disminuir la producción de neurotoxinas derivadas del intestino y también disminuyen la... Entonces tenemos que los antibióticos, en conclusión, ¿no?, disminuyen la producción de neurotoxinas derivadas del intestino, también inhiben la glutaminasa intestinal, también disminuyen lo que es, de manera indirecta pueden disminuir el amonio, los fenoles, el oxindol y los mercaptanos, ¿no? Y también disminuyen la translocación bacteriana, también las entonces también disminuyen la endotoxemia y la inflamación que estos producirían. Entonces también estos antibióticos son los utilizados, son llamados neomicina, vancomicina, metronidazol y rifaximinina. La dieta también va a jugar muy importante, ¿no? Porque se dice que generalmente anteriormente evitaban la ingesta de proteínas. Dice que se recomienda 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día de proteínas y no de origen animal, sino de proteínas de origen vegetal. En caso de intolerancia puede agregarse también suplementos de aminoácidos de cadena ramificada y esto puede beneficiar y mantener la masa muscular y mejorar la encefalopatía, ¿no? Y siguiente diapositiva. También tratamientos con probióticos. Los pacientes que padecen esta enfermedad también tienden a padecer disbiosis, ¿no? Un desequilibrio de nuestra flora intestinal. Entonces, incrementa con la base la gravedad de la neuropatía, ¿no? Mayor en pacientes con cirrosis descompensada. Entonces, estos probióticos traerían beneficios significativos en esta enfermedad. Entonces, también otro beneficio en el futuro, también los beneficios, el número de episodios de esta enfermedad, los lleven nuevamente a entrar en hospitalizaciones por esta enfermedad. Entonces, en realidad, con este tipo de tratamiento no hay una recomendación estándar de estos productos. Terapia, porque en estos pacientes que padezcan de encefalopatía hepática se requiere tratamiento repetido para mantener una respuesta. Eso sería todo, doctor. Una pregunta, doctora. ¿Por qué se utilizan proteínas vegetales en lugar de las animales? Sucede que cuando ya hay una lesión marcada, hay una disminución de las enzimas para poder metabolizar las proteínas. Entonces, el médico sugiere de que no consuma más proteínas de origen animal porque a la vez, como ya hay una disminución de este metabolismo, puede incrementar las toxinas que no puede hacer la función normal del hígado. Entonces, Correcto, pero recetan de origen vegetal para que estas toxinas no tiendan a empeorar la situación. No, la pregunta es, yo le he dicho, ¿por qué es diferente utilizar la proteína animal frente a la vegetal? ¿Por qué se prefiere la vegetal frente al animal? ¿Alguien puede responder? Cualquiera puede responder si tiene alguna opinión, por favor. La proteína animal se caracteriza por tener mayor cantidad que la vegetal y mayor compuesto nitrogenado. Está bien, perfecto. ¿Qué otra opinión? Lo que ha hecho Ángel está bien, pero completemos, demos el apellido. Es el tipo de aminoácidos que contiene la proteína vegetal y los aminoácidos que tiene la proteína animal. Tengan presente que la proteína animal tiene más elementos, como dijo, más aminoácidos, y entre ellos tiene aminoácidos aromáticos, como el triptofano, por ejemplo. Y estos aminoácidos tienden a producir mayor cantidad de amonio para convertirse luego en amoníaco.
Esa es la idea por qué no se da la proteína animal frente a la proteína vegetal. Y esto también se debe a la cadena ramificada. Entonces eso deben tener presente ustedes, los aminoácidos, los componentes aminoácidos que tiene cada proteína, dependiendo de su origen. Siempre tengan claro, la proteína animal tiene más aminoácidos y más aminoácidos aromáticos. Y por ejemplo también, valga el ejemplo, por eso permite que un flato tenga tal o cual olor. ¿No? A veces son flatos fétidos, otros no. Y eso está dependiendo del tipo de aminoácidos de comida que ingirió el paciente. Y ustedes pueden observar clínicamente, paciente que ha metido carne, se ha metido una empanzada, en una fiesta ha comido carne, chorizo y toma trago, ¿no? Sus deposiciones o los flatos son fétidos. Por esta misma razón, entonces, en los pacientes con cirrosis, esto produce mayor cantidad de amonio y va a convertirse en amoníaco. Esa es la idea central que quería dejarles a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? No lo escucho. No lo escucho. Otra cosa que también debo agregarles con respecto a los antibióticos, muchas veces en nuestro medio no contamos con neomicina, vancomicina, rifamicina, metronidazol. Entonces, otro que puede utilizarse es la amoxicilina, que si bien es cierto es absorbible, pero permite, y en grado mínimo permite un aumento del pH intestinal. Entonces eso es importante para que también tengan en cuenta, porque ustedes tienen que tener un armamento con que enfrentarse a un paciente con encefalopatía. Muy bien, pueden continuar. La siguiente, ¿cuál es la siguiente presentación? O si no hay ninguna otra pregunta, por favor. Sí, doctor. La siguiente exposición. Doctor, la siguiente exposición es examen abdominal a cargo de de los alumnos Guamaní, Limo, Jara, Guamán y Hurtado. A ver, empiecen. Sí. Doctor, ¿me escuchó? Sí, te escucho, madre. Por favor, empiecen nomás. Ya, doctor. Ya, Sofía, ya puedes comenzar. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a explicar acerca del examen físico abdominal. Bueno, comenzaremos con las generalidades y división topográfica e inspección. Siguiente. Siguiente. La siguiente. Bueno, si no continúo, no hay problema. Bueno, hoy. Ya. Dentro de
lo que corresponde al examen físico del abdomen, debemos de tomar en cuenta las divisiones. Tenemos pues dos tipos de divisiones. La primera es la división topográfica sencilla, en el cual trazamos a nivel del abdomen una línea vertical y una línea horizontal, y el punto medio va a ser el ombligo. Así tenemos los 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Luego tenemos desde el punto de vista topográfico, como podemos observar en la imagen, que el abdomen lo dividimos en 9 regiones. Tenemos ahí 2 líneas verticales en el cual van a estar ubicadas en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la línea media. Y tenemos línea media clavicular. Es una línea imaginaria. Claro. Y tenemos 2 líneas horizontales, en el cual la línea horizontal superior también se le denomina subcostal, que pasa por la parte inferior de la décima costilla, y la línea horizontal inferior, en el cual ahí se encuentran las crestas ilíacas. Ahora, como podemos observar, las tres regiones superiores encontramos el hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. En las líneas medias, el flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo. Y en las 3 regiones inferiores, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Dentro de cada cuadrante podemos ubicar, por ejemplo, en el hipocondrio derecho ubicamos lo que es el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y la vía biliar. También podemos encontrar el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. En el epigastrio se ubica lo que es el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, y encontramos ya aquí la cabeza del páncreas. En el hipocondrio izquierdo encontramos el techo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En el flanco derecho encontramos el colon ascendente, el riñón derecho y el intestino delgado, precisamente las asas del intestino delgado. En la parte del mesogastrio encontramos el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y también la aorta. En el flanco izquierdo encontramos el colon descendente, el riñón izquierdo y las asas del intestino delgado. Y por último tenemos la fosa ilíaca derecha, encontramos el ciego, el apéndice, el ilio terminal. En el hipogástrico encontramos la vejiga, en el caso de las mujeres el útero, y en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoideo y el anexo izquierdo. Y así también podemos reconocer las patologías que se pueden presentar en esas 9 regiones. Siguiente. Ahora, el médico, al comenzar el examen físico del abdomen, debe ponerse hacia el lado derecho del paciente y con una buena iluminación. El paciente debe estar en la camilla de cúbito dorsal en posición supina y la cabeza sobre una almohada, las piernas extendidas y las manos deben estar al lado del cuerpo. Siguiente. Ahora debemos de tomar en cuenta los pasos semiológicos, que en el caso del abdomen van a ser inspección, luego seguimos con la auscultación, palpación y percusión. Un ratito, espera un minutito. Sofía, te escucho entrecortado. Debe ser mi internet.
o ya no es? A ver, una pregunta. Usted dice que en el examen físico, primero en inspección, auscultación, no, Luego la percusión y por último la palpación. ¿Y por qué la auscultación primero? Ya, lo que sucede es que no debemos alterar en el paciente lo que son los ruidos hidroaéreos. Entonces, por eso tomamos en cuenta que primero debemos realizar la auscultación antes de la percusión y la palpación. Ángelo, ¿tú qué opinas? Ángelo, ¿tú qué opinas? O Miguel, ¿qué opina? Doctor, A ver, la doctora dice de que va a ser primero la inspección, luego la auscultación porque se pueden alterar los ruidos. ¿Usted qué opina? según la literatura que he leído también lo menciona, que pueden alterar los ruidos, ciertas patologías. No. ¿Y por qué tenemos sistema autonómico? Casos de que hay ¿Se acuerda que hemos hablado del sistema autonómico neurovegetativo? Entonces, ¿qué correlación hay? No hay ninguna correlación, porque si en ese caso vamos a alterar los ruidos hidroaéreos porque estamos palpando, entonces no se podría hacer ningún examen. Y me acuerdo que se lo dije de que, por ejemplo, hacer una endoscopia no se podría hacer porque se alterarían los ruidos. Y le dije también porque hay peristaltismo, porque hay relojes biológicos, ¿no? Entonces, y eso es autonómico, es independiente. Por eso que yo les decía, tengan cuidado, no se dejen llevar por lo que están diciendo los libros que están atrasados. Si usted no tiene en cuenta la fisiología del sistema autonómico, ¿no? Frente al sistema nervioso central, estamos equivocados. No podemos hacer nada porque tocar nomás a un paciente alteraría su ritmo respiratorio, su frecuencia cardíaca. Por eso les hago la pregunta, no tiene que ver nada el hecho que ustedes inspeccionen, palpen, percutan, ausculten a un paciente. Creo que le di hasta ejemplos al grupo con que hicimos este tipo de práctica. Entonces, por eso quiero, antes de proseguir, quisiera aclararles que este tema de que uno al palpar se altera los ruidos hidroaéreos no tiene sentido. En lo absoluto. Lástima que no podemos hacer la práctica en vivo para que ustedes puedan, en vivo y en directo, puedan ustedes evaluar ese tipo de examen. Esa razón de que se van a alterar los ruidos, eso tiene demasiado tiempo y no se tomó en cuenta la fisiología. Por eso que yo les incido en ustedes en la fisiología y fisiopatología. Es un gran error que se comete cuando dicen se palpa porque se alteran los ruidos hidroaéreos. Por favor, si fueran tan amables, lean un poquito, estudien sistema neurovegetativo y tengan una explicación más lógica. Porque dicen los libros, porque dice tal cosa, yo le digo, ¿desde cuándo está hecho eso? ¿Desde cuándo ustedes han leído eso? Pónganse a pensar, pónganse a correlacionar todo lo que han aprendido en fisiología, anatomía, histología. Yo creo que hay un error bien grande en que deben ese prejuicio, ese tabú, ese paradigma de que no se palpa después porque se alteran los ruidos. No, eso está mal. Continúe, por favor. Dígame. Aparte, otra consulta también he leído, ya es por parte de la palpación, aparte de la ingesta de alimentos, cambios de postura, ¿pueden alterar el peristaltismo? Usted lo ha dicho, el peristaltismo. El peristaltismo. Eso va a depender del momento en que ha comido, a la posición que toma el paciente, y eso va a estar de acuerdo a las horas. Gestión, en qué momento se da, el cambio postural. Pero usted lo ha dicho muy bien, peristaltismo. Y eso lleva a presentar ruidos hidroaéreos, etcétera, lo que usted quiera, pero el peristaltismo es importante y eso tiene sus horas, por eso que el tracto gastrointestinal tiene unos relojes biológicos, está en relación directa a todos los estímulos que están entrando, sea
la alimentación, estado de estrés, enfermedades, eso altera su reloj biológico y lo va haciendo de acuerdo para poder mantener la estabilidad del tracto gastrointestinal. Eso es lo importante que quiero que les quede a usted. Continúe, doctora. Continuando, entonces nos encontramos en la inspección. En la inspección estática vamos a observar el color, aspecto, contorno, forma, que depende de la edad, el peso y talla, y también podemos observar cicatrices, que puede ser a nivel umbilical, cicatrices quirúrgicas, circulación colateral y la pilificación, que tener en cuenta el vello pubiano, en la mujer es triangular y en el varón es romboidal. Si hay una alteración, nos va a indicar una distribución de trastornos hormonales. Y también el patrón de los movimientos respiratorios. Ahora, cuando nosotros vemos un abdomen distendido, o también llamado abdomen globoso, se está presentando por obesidad, meteorismo o ascitis. Si estamos frente a una obesidad o meteorismo, el ombligo está hacia adentro. Y si encontramos una ascitis, el ombligo está procidente. También se puede dar en pacientes con cirrosis, hernia umbilical y circulación colateral. Siguiente. Un momentito, y si tengo un abdomen globuloso, interesante la pregunta, a ver, si tengo un abdomen globuloso, ¿cuál sería la otra característica para descartar que es ascitis? Y eso se ve mucho más frecuente en las mujeres o en algunos tumores. ¿Cuál sería? Ahí tendría que tallar las maniobras, la onda cística. No. En la inspección, estamos hablando de inspección. Bueno. Para descartar que sea ascitis frente a otras patologías, para hacer un diagnóstico diferencial clínico. ¿Cuál creen ustedes que sería es adoptar una posición? Frente a un abdomen globuloso, balonado. Doctor, ver encima del oleado. Podría ser, pero algo que es más simple todavía. En un abdomen globuloso, para descartar si tiene otras formaciones, es poner en posición al paciente del cúbito dorsal, echarlo en la cama. Entonces, si el abdomen adopta una forma batraciana, es decir, como el sapo o la rana, que los flancos comienzan a aumentar de volumen y el volumen superior baja, estamos frente a ascitis. Por la presión, por gravedad, entonces el líquido tiende a extenderse a las zonas no tomadas, en este caso los flancos. Pero si el paciente tiene un tumor indurado, voluminoso o más gráfico aún, la mujer tiene un quiste de ovario gigante o grande si quieren, si ustedes la ponen en posición de cúbito dorsal y no se mueve, se mantiene la misma forma, tamaño, estamos frente a una colección que es sólida o semisólida. Eso es lo que deben tener ustedes de importancia. Es la inspección. Paciente lo ven parado, ves abdomen globuloso, perfecto, échese señor. Y ve que se distiende, comienza a ampliar su circunferencia hacia los flancos, es porque es líquido. Pero si no hay cambio, no hay cambio postural, se llama, no hay cambio postural, estamos frente a una masa semisólida o sólida, o una masa quística, una formación quística, perdón. Entonces es observación, señores, observación. Continúe. Siguiente. Justamente ahora nos encontramos frente a una citis de rápido desarrollo y la citis
antigua o también denominado abdomen en batracio, en el cual las paredes laterales se aflojan, el abdomen se va a achatar y el líquido se ubica en las regiones laterales. El abdomen no se Siguiente. afloja, doctora, el abdomen no se afloja ni se achata. Eso está mal empleado, discúlpeme usted. La forma que se expande por gravedad, por presión, se expande hacia las áreas laterales y disminuye la circunferencia superior e inferior, o anterior y posterior, como quiera llamarlo. Manejen su idioma adecuadamente. La siguiente. Luego tenemos el abdomen distendido en predominio a nivel superior, que es pues en predominio postprandial. Aquí encontramos en las personas dispépticas y se relaciona con ingesta de bebidas de gaseosa, azúcar, y esto va a provocar un retardo de la evacuación gástrica y una hipotonía intestinal, disminución del tono muscular. También encontramos un abovedamiento del abdomen inferior desde la pubis hacia arriba, y esto va a predominar en embarazadas, fibromas uterinos y en quiste de ovario. Una pregunta. No, un momentito. ¿Eso que si el paciente que han tomado bebidas gaseosas y se disminuye el tono muscular, o es un problema de aumento de los gases, del meteorismo, por la digestión, por lo que acaban de decir en encefalopatía? Si usted está tomando mucho dulce, harinas, alcohol, ¿qué está produciendo? Está produciendo gases, fermentos. Y eso es lo que produce una distensión abdominal, no disminución del tono. El tono puede mantenerse, pero hay un aumento de la fermentación de elementos por la alteración de la flora intestinal, y eso es lo que está llevando a un balonamiento, ¿no? Que retarda el vaciamiento gástrico, de acuerdo. Y eso se tiene que dar con prokinéticos para que aumenten el peristaltismo, pero de que se disminuye el tono muscular, no sé, la verdad que no lo entiendo. Continúe. Siguiente. La siguiente, por favor. Luego nos encontramos frente a un abovedamiento asimétrico, que puede ser causado por visceromegalias, por tumores, una dilatación, hernias, lipomas y eventraciones. Siguiente. Y aquí observamos un abovedamiento excavado, en el cual se va a predominar en pacientes desnutridos. Observamos una pared hipotónica y también pliegues abundantes. También se puede observar latidos en el epigastrio, que puede ser aneurisma de la aorta y también, digamos, que dilatación de las venas. Una pregunta, a ver. Interesante, en desnutridos siempre va a haber paciente adelgazado, va a ser siempre paciente con el abdomen excavado. Por ejemplo, ¿qué pasa con el marasmo, Kawashor? Claro, en ese caso sí vemos un abdomen prominente. ¿Qué se debe eso? ¿A qué se debe todo eso? ¿Quién puede contestar? A la disminución
disminución de las proteínas séricas y eso produce disminución de la presión osmótica. Exacto, pues, doctores. Estamos hablando de la que si usted desnutrió, el índice proteico está bajo, entonces venga ustedes a un paciente que tiene, por ejemplo, marasmo, un abdomen prominente, porque hay agua, hay presión osmótica disminuida, pero ¿cuál es la diferencia? Miren ustedes el factor esquelético. Todos los músculos esqueléticos están completamente hipotrofiados, ¿no? Es como una calavera embarazada. Eso es lo que deben, esa es la observación. Eso se llama semiología. Explicarse por qué está así. Entonces, en este caso, hay una disminución de la proteína, la presión oncótica disminuye y se presenta el edema. Por eso, doctores, estudien, integren sus conocimientos. La siguiente. La siguiente. ¿No hay más? ¿Qué pasó? Sí, ay, doctor, creo que Milagros ha tenido un problema con su internet. ¿Quién continúa? Bueno, mientras que la regla, un comentario. Yo creo que ustedes se den cuenta de la importancia que radica en estos casos, en que el internet, en este caso la videoconferencia, es importante, ayuda a todo, pero nosotros los médicos y en algunas otras profesiones, creo que es importantísimo la relación médico con los alumnos o los futuros médicos frente al paciente, es decir, una instrucción, un aprendizaje en vivo e indirecto, para poder tener una idea más clara, porque indudablemente se da estas clases teóricas, parte de la práctica, pero mucho más rápido, para mejor comprensión, es estar frente al paciente, por un lado. Dos, todavía estamos en la fase de que debemos romperla, dicho sea de paso, de que tenemos que estudiar un punto específico, pero no estamos integrando nuestros conocimientos. O sea, ya pasó la clase de edema, ya pasó la clase de cirrosis, ya la pasó, pero ahora damos esta clase, pero si nos damos cuenta, todo tiene relación. Todo está en correlación para que se explique mejor. Entonces, por favor, se lo sugiero, no pierdan la idea de que ustedes tienen que estudiar, no leer sin estudiar y comenzar a pensar. No es que su presentación sea mala, no es mala, es buena, pero quiero que ustedes aprendan a integrar, a pensar. No se conviertan en los médicos de ahora, que todo es más que la computadora y todo es pedir análisis. Piensen un poco. ¿Podemos continuar? ¿Ya se arregló? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Angelo. No, no está Mili, ya te proyecto, si no. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? No, no. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, ahora sí se ve. Ok. ¿Se escucha ahí el tono de voz? Sí, se escucha, sí, sí. Inicie. No se escucha la voz. Aquí me tocó sobre la auscultación del examen físico. Ahí se escucha. Ah, muy poco. Ahora, Tampoco, muy poco. No se escucha. ahora, ahí, Un poco mejor, un poco mejor. ya. Yo, vamos a apreciar ayuda de un estetoscopio. ¿Ya? Ok. No se escucha. Aló, doctor, ahí se escucha. Con eco. Ya, bueno. Ahora el tema de la auscultación. En la auscultación vamos a apreciar sonidos originados por el organismo, ¿no? Con la ayuda de un estetoscopio. En la examinación se recomienda que a la hora de la auscultación el paciente, lo más recomendado es que tenga una respiración lenta y superficial, ¿no? Así,
alguna alteración con los sonidos torácicos. En condiciones normales, a la auscultación se debe oír los ruidos hidroaéreos, o también llamados borborismo. Estos ruidos son caracterizados por ser ruidos suaves continuos, con un promedio de escucharlos de 5 a 30 por minuto. ¿A qué se debe la presencia de estos ruidos? Estos ruidos son producidos por la contracción de los músculos lisos, tanto gastrointestinal, sumado más el contenido, depende del contenido también del contenido hidroaéreo que posee tanto el intestino. Hay ciertos factores que en condiciones normales pueden aumentar la frecuencia e intensidad del peristaltismo, como es el tiempo en que se ha ingestado gas, como bebidas gasificadas, ciertos alimentos fermentativos que van a aumentar las producciones de gases, como fibras, ciertos azúcares o leche. La ingestión de agua también puede influenciar en cierto modo y según el cambio de posición en que se encuentre el paciente. ¿Te escuchas ahí? Sí, todo está muy bien. Sigan nomás, doctor. Ya, siguiente, por favor. Ahora, ¿qué importancia tenemos en la auscultación? Hay que resaltar mucho cuando estos ruidos hidroaéreos pueden estar tanto aumentados, disminuidos o ausentes. ¿En qué casos? Vamos a poner unos ejemplos. En el caso de una gastroenteritis aguda, en el que se da una inflamación tanto en la mucosa, puede ser gástrica o intestinal. Esto van a generar unos ruidos intensos de los ruidos hidroaéreos, que va asociado según la intensidad con la presencia de dolor, a lo que se denomina el paciente manifiesta que tiene cólicos intestinales. Otro ejemplo es la presencia de úlcera gastroduodenal perforada, donde en vez de un aumento de ruidos hay una disminución, tanto que puede llegar a silencia. Y puede estar interrumpido con ciertos chasquidos, tanto producidos por la burbuja, por el contacto por la paso de aire con el exterior a través de una fístula gástrica por la perforación. Si hay presencia de esto, decimos que estamos ante un signo de Charcot-Marie, que es significativo para la presencia de una úlcera gastroduodenal perforada. También es importante resaltar que estamos ante un paciente con distensión abdominal, ya que esto no hay que excluir que puede presentar hilio. ¿Y qué entendemos por hilio? Porque hay una intervención en el tránsito intestinal. Todo el contenido intestinal no alta como normalmente debe ser. En este caso podemos tener dos tipos de hilio: un hilo mecánico caracterizado por que hay obstrucción y un hilo paralítico. En el hilo mecánico, por la obstrucción, se va asociado con ruidos hidroaéreos muy intensos y asociado con dolor, presencia de dolor. A medida que ruidos aumentan, el dolor también en ciertos factores. En cambio, en el hilo paralítico es caracterizado porque los ruidos aéreos están ausentes en su totalidad. Esto es característico de alguna peritonitis, ya que el abdomen, en este caso, se dice que tiene un abdomen en tabla, que no permite ningún ruido, percepción de ruido. Siguiente, por favor. Otro tipo de alteraciones, aparte de ruidos hidroaéreos, es la presencia de otros ruidos, como por ejemplo soplos abdominales, que normalmente no se deben escuchar. Y estos soplos, según dónde se escuchan, se pueden identificar en qué origen pueden tener. Puede haber un soplo a nivel de la osa abdominal, que nos puede sugerir presencia de aneurisma, como también al auscultar las arterias renales a nivel lumbar. Nos puede estar asociado a estenosis de arterias renales, desde el paciente también presenta hipertensión arterial, cierto factor. Puede estar origen en arterias mesentéricas, que son los que irrigan las principales arterias que irrigan el intestino, y esto puede sugerir que presenta el paciente en cierto grado de isquemia o angina abdominal. Y si es que auscultamos a nivel de la superficie hepática,
cierto grado de soplos nos puede sugerir también la presencia de tumores hepáticos, tanto benignos malignos como el hepatocarcinoma, o también alteraciones a nivel de los vasos hepáticos, generando hemangioma. Eso es lo que no. En cuanto a otro tipo de sonido también característico que podemos encontrar anómalamente es la presencia de frotes. Estos sonidos se originan cuando dos superficies se rozan entre sí el uno al otro. ¿En dónde lo podemos encontrar? En una perivisceritis, donde hay inflamación del tejido conjuntivo que rodea cierta víscera, como por ejemplo el hígado y el vaso que tiene su cápsula. Si este tejido está inflamado y tiene un roce con las carillas subcostales, no pueden emitir este sonido de frote. Y esto puede ser sugestivo a que presente el paciente infarto hepático o esplénico. Otro ejemplo es ante la presencia de una perforación gástrica, ya que esto permite el contacto entre el ambiente externo y el ambiente del contenido gástrico con la cavidad peritoneal, con la cavidad del peritoneo. Y es característico la presencia de un signo, el signo de Lorenz, la perforación gástrica, donde se va a escuchar ruido de frote con la doceava castilla y el estómago. Esto se debe al paso de burbujas, la acumulación de burbujas entre estas dos superficies. Otro tipo de sonido también que se puede encontrar anómalamente es la presencia del murmullo venoso. Esto se presenta a nivel umbilical. Un ejemplo puede ser que la vena umbilical esté permeable, ya que normalmente esta vena umbilical solo lo encontramos a nivel embrionario, fetal. Y normalmente ya en el adulto forma parte del ligamento redondo, pero hay ciertas anomalías congénitas donde la vena umbilical puede seguir permeable y eso puede dar el murmullo venoso. Este tipo de murmullo venoso también podemos encontrarlo en ciertas personas con hipertensión portal, ya que por la presencia de anastomosis colaterales. Siguiente, por favor. Otro punto en el examen físico es la percusión. La percusión consiste en generar vibraciones sobre los cuerpos, en este caso en el abdomen. Esto va a emitir ondas sonoras que van a generar rebote y poder percibirlo nosotros. Para ello se va a usar la técnica de dígito digital, donde vamos a usar un dedo percutor, que es el que va a emitir las vibraciones, y un dedo flexímetro, que es el que va a estar distendido sobre la superficie abdominal. Se puede usar tanto el índice en dedo medio como el índice. ¿Qué es recomendable para usar una adecuada técnica de la percusión? Que la percusión sea suave, no muy profunda, ya que puede alterar un cierto grado de la tonosidad, la intensidad. También que no haya rebote. El dedo ante la percusión debe estar mantenido sobre la superficie siempre abdominal. Y los sonidos normales que vamos a encontrar a nivel abdominal tenemos el timpanismo y la matidez, según en qué regiones se percute. El timpanismo es característico de las vísceras huecas. Es un sonido prolongado y retumbante, en que, por ejemplo, vamos a encontrar en los intestinos o a nivel gástrico. Y puede tener una cierta variación, depende tanto del segmento que se está percutiendo o también del contenido que puede estar vacío como contenido gaseoso. Por otra parte, otro sonido que podemos encontrar normal es la matidez, y este es característico al percutir una víscera sólida, compacta, como por ejemplo el hígado y el vaso. En cuanto a la dirección recomendable para la percusión, es de tipo, guiándonos con la imagen, es una forma con forma de abanico radiada, comenzando de arriba hacia abajo, desde la apófisis tifoides, y dirigiéndose de forma rectilínea y ordenada a cada cuadrante del abdomen, ¿no? En cuanto a la utilidad de la percusión, ¿en qué nos puede ayudar?
un punto importante es delimitar ciertos órganos macizos de forma normal, como el hígado y el vaso, donde se va a escuchar macidez, o normalmente puede significar también visceromegalia, si es que sobrepasa los límites normales. Otro punto importante también que nos permite delimitar el espacio es el individual de Traube. ¿Cuál es ese espacio? Guiándonos con la imagen, vemos la imagen, hay una T encerrada. Eso representa el espacio individual de Traube. ¿Cuál es su contenido? En ahí encontramos la cavidad gástrica. Este espacio está encontrado a nivel de la porción torácica del hipocondrio izquierdo, delimitado a su lado tanto por el vaso como el lóbulo izquierdo del hígado y superior con el ápice cardíaco y el diafragma. Normalmente, al ser una víscera hueca del estómago y presentarse en este espacio de Traube, se debe escuchar un sonido de timpanismo. Pero en ciertos casos se puede alterar el sonido y nos puede sugerir ciertas patologías o alteraciones, donde se escucha macidez. ¿En qué casos? En casos de que los límites, por ejemplo el vaso esté crecido, la esplenomegalia o el hígado también, que pueden extenderse a esa región y capaz cubrir al estómago, ¿no? En cierta forma. También puede ser característico de derrame pleural izquierdo, ya que está asociado tiene un límite superior donde está el pulmón. Y si hay presencia de líquidos, puede generar sonido de macidez. Y ciertos tumores que se pueden presentar también en masas sólidas en el estómago. Siguiente, por favor. Otras alteraciones en el sonido a la hora de percutir, como por ejemplo en el caso de un paciente con distensión abdominal, podemos presenciar que al percutir presenciamos timpanismo. ¿Y qué nos puede sugerir timpanismo? Timpanismo significa que puede haber un aumento del contenido ácido, por ejemplo el neumoperitoneo, donde hay presencia de aire a nivel de la cavidad peritoneal. Como una característica es el signo de Hover. El signo de Hover donde a nivel del hipocondrio derecho, donde se encuentra la macidez normal del hígado, es reemplazado por timpanismo. Esto sugiere que hay aire en la cavidad peritoneal, ya sea por causas quirúrgicas o por causas de perforación de un órgano hueco o vacío. También podemos presenciar macidez en zonas donde normalmente no se presencia. Esto puede sugerir presencia de contenido líquido tanto o masas sólidas, como por ejemplo ascitis, como ciertas tumoraciones, visceromegalias o presencia de quistes. Un ejemplo, en caso de ascitis hay dos tipos, libre y tabicama. Libre y tabicama, ¿cómo diferenciamos de uno del otro? En el caso de ascitis libre hay un movimiento libre de líquido por toda parte de la cavidad abdominal. Y si pedimos al paciente que esté en bipedestación, por la fuerza de gravedad que existe sobre los líquidos también, la presencia de líquidos se va, según la imagen, va de esta forma, con una macidez cóncavo, si es que tiene un líquido considerable. Vamos a identificar en bipedestación que la macidez es inferior. En cambio, la parte superior del abdomen se va a mantener el timpanismo. Aparte de esto, ¿qué diagnóstico complementario nos ayuda a identificar si estamos ante una ascitis libre? Puede ser el signo de macidez desplazable. ¿Cómo se realiza esto? El paciente lo colocamos en el cúbito lateral y comenzamos a percutir desde la porción superior hasta el inferior, identificando un cambio de tono. En la parte superior se debe identificar timpanismo. Y a medida que se va avanzando a la parte inferior, se debe llegar a una área con macidez, que se va a delimitar por una región. Y para comprobar que hay un desplazamiento, le decimos al paciente que se haga el cúbito lateral en sentido opuesto y se debe comprobar la misma presencia de
timpanismo superior y matidez inferior. Otro signo importante también para identificar la psiquis libre es la presencia de ondas psíquicas. En el caso de ¿cómo se realiza esta prueba? Una mano del médico se apoya sobre el flanco, la región del flanco o fosa ilíaca de un extremo, de un hemiabdomen, y el pulgar va a actuar de barrera a nivel debajo del ombligo, y con la otra mano es el que se va a percutir. Al percutir se va a generar ondas, vibraciones, y ante la presencia del líquido esto va a desplazarse hacia el otro extremo que está apoyado en mano. Si es que se llega a percibir, decimos que tenemos presencia de ondas psíquicas. Siguiente, por favor. En cambio hay otro tipo también que es la psíquica ubicada, donde al percutir vamos a escuchar tanto regiones de matidez como de cierta sonoridad o timpanismo. Este es característico de la peritonitis tuberculosa. Y hay un signo que lo caracteriza, el signo de Thormayer, que nos describe que a nivel del hemiabdomen izquierdo se presencia matidez. En cambio, la otra región, tanto el abdomen superior como el abdomen derecho, se mantiene su timpanismo. Si esto cumple, estamos ante un signo de Thormayer que significa que hay posible peritonitis tuberculosa. La presencia de matidez también puede variar en ciertas regiones, como por ejemplo a nivel hipocondrio. ¿Qué pasa si encontramos matidez con una convexidad hacia arriba? Mire, a nivel del hipogastrio, como en la imagen. La presencia de matidez en esta región nos puede indicar que puede haber tantos problemas a nivel del globo vesical, presencia de ciertos quistes ováricos, miomas uterinos, y lo diferencia también con el embarazo, a diferencia de la psiquis, ¿no? Eso sería todo. Una pregunta. Una pregunta le voy a hacer. El hilo paralítico, que en otros casos que se puede presentar y es frecuente, ¿cuál sería una causa muy frecuente de hilo paralítico? No orgánico. Aparte de peritonitis, Sí, hilo paralítico. aparte de peritonitis, doctor, el del hilo paralítico. Así es, sí. Algo muy frecuente en todas partes del mundo. ¿Alguien puede contestar? Es cuando hay deshidratación, hay hipopotasemia. En pacientes que tienen deshidratación moderada severa puede haber hipopotasemia y eso disminuye el peristaltismo intestinal, por lo tanto puede llegar a un hilo paralítico. No se olviden. Cuando hay un cuadro de peritonitis, en este caso no tan avanzada, sino recién, por ejemplo en la apendicitis, puede haber, todos son factores compensatorios. Entonces nunca se olviden que el sodio y el potasio son importantes. Si el paciente tiene deshidratación y baja en el potasio, hay hilo paralítico y eso es hidratación inmediata. ¿Se dan cuenta? Ahora, con respecto a la percusión, personalmente creo que la mejor manera de hacer una percusión es tomando el esquema que hizo la primera doctora en lo que es inspección, los 9 cuadrantes. ¿Por qué? Porque me permite una evaluación integral de toda la topografía abdominal. Voy hacia el hipocondrio derecho, estoy haciendo percusión sobre la pared costal, ver las matidez o submatidez hepática, evaluar los flancos, la fosa ilíaca, el epigastrio, meso, hipogastrio. Igual sucede con la parte contralateral, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Esa percusión me permite tener todo un examen integral de lo que estoy observando. Por eso que esa
topografía, esa topografía de los 9 cuadrantes es importante. Y sugiero que se haga de arriba hacia abajo. La percusión debe hacerse desde las regiones costales, de arriba hacia abajo, tocando los 9 cuadrantes. Y otra cosa muy importante, nunca percutir más de 2 veces. Este es el sonido del corazón, es el sonido de la música. Cuando una persona comienza a percutir múltiples veces, por ejemplo así, pierde la diferencia de sonido que puede haber entre una suma que es un timpanismo, ¿no? Un sonido mate pleno, un sonido metálico. Entonces la idea es la percusión con el dedo 2 veces, como el latido cardíaco, ¿no? Estudiando 3 sonidos. Pero si hago esto, no logro diferenciar bien. Eso es lo que me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta como maniobra técnica. La siguiente, por favor. ¿Aló? Se ve la diapositiva, pero se escucha su voz en un tono muy bajo. Volumen muy bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, así es. Ya. Bien. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Ana Luisa Jara Rojas y el día de hoy voy a explicar el tema de palpación. Bueno, la palpación del abdomen es una técnica fisiológica muy importante porque a través de ella vamos a poder obtener gran cantidad y calidad de información que nos va a ayudar en el diagnóstico. Justamente se puede dividir la palpación en 2 tipos. Tenemos la palpación superficial, que es de la pared abdominal, y la palpación profunda, que nos permite obtener conocimiento acerca del contenido del abdomen. Dentro de la palpación superficial tenemos diversas maniobras. La primera de ellas es la maniobra de la mano del escultor de Merlot. Esta maniobra va a empezar como una palpación empezando con la mano derecha, ¿no?, en forma plana sobre toda la superficie abdominal y permite principalmente la relajación de la pared abdominal. También podemos obtener conocimiento de la presencia de bultos de diversas etiologías, de diversas causas, que se pueden encontrar delante de los músculos de la pared anterior del abdomen. A través de esta maniobra también podemos obtener información sobre la temperatura de la piel, la sensibilidad y cómo se encuentra la pared abdominal. Luego tenemos la maniobra del esfuerzo. A través de esta maniobra podemos hacer un diagnóstico de salida de tumoración. Eso quiere decir que la localización es parietal o la localización intraabdominal. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Se le va a indicar al paciente que levante la cabeza o que levante las piernas. De esta manera se van a contraer los músculos rectos anteriores. Ahora, al contraer estos músculos, vamos a encontrar lo que está delante de ellos de manera más sencilla. También existe, en el caso de hematomas, que estos bultitos que se van a encontrar se tocan como algo fijo y doloroso.
Con esta manera también se puede evaluar lo que es la diástasis endorrecta. La siguiente que vamos a poder evaluar a través de la palpación superficial es la tensión abdominal. Con la tensión abdominal se va a colocar la mano derecha sobre el abdomen y esta va a ser paralela a la línea media. Los dedos de la mano del examinador van a estar orientados hacia la cabeza del paciente. Se va a deprimir la pared con movimientos rítmicos y se va a flexionar la mano. A ver, voy a hacer la siguiente lámina para que podamos ver la imagen. Se va a flexionar la mano, sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas, como se observa acá en esta imagen. Se va a comenzar desde abajo hacia arriba, inmediatamente por fuera de los rectos abdominales. También a través de esta exploración se va a poder diferenciar cómo se encuentran ambos semiabdómenes. Generalmente la tensión es superior en el abdomen derecho y también en la parte superior que en el inferior. La siguiente maniobra de la que vamos a evaluar es la maniobra de chapoteo o bazuqueo gástrico. A través de esta maniobra se va a hacer una impresión con la punta de los dedos y se va a ascender desde el pubis hasta el epigastrio. Esta maniobra se va a realizar con el paciente en ayunas de 4 a 6 horas, lo cual va a permitir también incluso evidenciar la presencia de ruidos hidroaéreos. En este caso, al evidenciar estos ruidos, va a indicar un contenido gástrico que puede estar asociado al síndrome pilórico en la fase de atonía gástrica. Lo siguiente que vamos a evaluar en la palpación superficial son los puntos dolorosos abdominales. Estos puntos van a ser evaluados a través de una presión con la superficie de los dedos, con el dedo índice, que van a provocar dolor. Como se puede observar acá en la imagen, tenemos diversos puntos. Son los puntos más importantes. El punto de Morris, o también un poco más abajo, en la fase de acá derecha, el punto de McBurney y el caso de apendicitis. El punto cístico, para evidenciar colecistitis, el punto ureteral superior, el punto de McBurney izquierdo, para ver lo que es el diverticulitis y el punto ureteral medio, en el caso de litiasis. La siguiente lámina nos va a indicar lo que son las zonas herniógenas de la pared abdominal. Se dice que son zonas herniógenas porque van a ser proclives a la aparición de protrusiones en la pared abdominal, conocidas como hernias, que son elementos anatómicos que van a salir a través de un orificio de la pared que lo contiene. Esta hernia puede tener salida del peritoneo parietal y se va a diferenciar de acuerdo a si es reductible o no. En el caso de las reductibles, estas hernias, el contenido de estas hernias pueden volver a la cavidad abdominal a través de la compresión manual. Estas hernias reductibles, a su vez, pueden ser coercibles, se mantienen en la cavidad abdominal a través de la compresión, o pueden ser incoercibles. Si a pesar de que se hace una compresión manual, se queda dentro de la cavidad abdominal, pero vuelve a salir, entonces sería incoercible. Y en el caso de las irreductibles, es que a pesar de la compresión manual, no vuelven a la cavidad. También tenemos lo que son las penetraciones abdominales a través de tejido conjuntivo cicatricial, o en el caso de cicatriz accidental o quirúrgica. Acá podemos observar las hernias más comunes y las hernias más gástrica, umbilical, inguinal y pleural femoral. En el caso de la palpación profunda nos va a permitir reconocer las características de las vísceras huecas, ¿no? Como el ciego, el colon ascendente y sigmoide, y las vísceras sólidas, en el caso del hígado, vaso y los riñones. También este examen nos puede ayudar a determinar la palpación del latido aórtico.
y reconocer lo que son las visceromegalias, un aumento del tamaño de los órganos y tumoraciones abdominales. Dentro de la palpación profunda tenemos maniobras como la maniobra de Minkowski o de eficiencia respiratoria. En este caso ocurre que una masa va a descender en la inspiración, pero puede ser retenida en expiración, lo que va a indicar que no existe un contacto directo de esta masa con el diafragma. Sobre todo se va a utilizar esta maniobra para reconocer los tumores retroperitoneales y de riñón. En el caso de la maniobra de Joliet San Martino, se va a realizar con un tacto rectal que va a producir la relajación de la pared abdominal. Sobre todo se utiliza en casos de que el dolor sea generalizado para poder identificar dónde existe ese dolor. Y también, se va a utilizar otra maniobra que es la maniobra del deslizamiento de Glenn y Hausmann. Esta maniobra puede ser realizada con una mano o con dos manos. En el caso de que sea bimanual, se van a colocar ambas manos de manera perpendicular. Voy a colocar se pueden colocar ambas manos de manera perpendicular al eje mayor del órgano. Y como se observa aquí, los dedos índices se van a entrecruzar. Nos va a ayudar a permitir identificar los contornos del órgano y también podemos evidenciar si hay resistencia. Mejor dicho, en el caso de que haya resistencia o mucha tensión abdominal, se puede colocar ambas manos una superpuesta a la otra. La mano que está abajo va a permitir palpar y la mano de encima va a hacer presión. A través de esta palpación, de esta maniobra, podemos evidenciar la motilidad, la consistencia del diámetro y la aparición del dolor en el órgano. Bueno, en el caso de otros órganos, por ejemplo, el estómago no se va a palpar a menos que haya un cáncer gástrico avanzado en el cual se puede palpar una tumoración en el epigastris. Y la palpación del ciego, vamos a utilizar una maniobra del deslizamiento de la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha podemos palpar el ciego de manera con sus características, elástico, móvil e indoloro. A veces puede estar distendido porque va a estar con contenido hidraéreo que se va a percibir en las puntas de los dedos o los espejos como un borboteo. Y en el caso de la palpación del latido aórtico, se va a palpar en el epigastrio a la izquierda de la línea media. Se va a colocar la mano perpendicular al eje mayor del vaso. En el caso de obesos, se podría usar la palpación bimanual con las manos superpuestas para poder ejercer una mayor presión. Y la mano superior hace presión sobre la mano inferior que palpa el latido. Es útil esta palpación de la aorta, sobre todo en personas mayores, porque puede permitir diagnosticar o hacer un apoyo al diagnóstico de aneurisma de aorta. Eso sería todo. Una pregunta, doctora. ¿Dónde conseguís información? ¿En qué libro? De Argente. ¿Cómo? Argente, doctor. Bueno, lo importante la palpación del abdomen, como dice la doctora, en la palpación superficial y profunda. Antes de que haga esa maniobra, yo les sugiero que comiencen a practicar. ¿Por qué? La región palmar y la región digital son las más sensibles y eso va a ser muy importante para hacer esta palpación y percusión. Con respecto a la palpación superficial, ustedes pueden tomar el abdomen topográficamente y comienzan con la región palmar y digital suave, comienzan a hacer como dar unos masajes suaves, muy suaves, ¿no? En círculos, llevando con las agujas de reloj o contra las agujas de reloj, como mejor le parezca. ¿Por qué? Como dijo bien la doctora, va a permitir ver textura de la piel, calor, si está seca, húmeda, estrías. También con esa palpación superficial suave
va a determinarse si hay tejido celular subcutáneo incrementado, hay induración de la pared, sea por la pared misma o por órganos internos. Se puede con esa maniobra sentir el latido, en algunos casos aórticos. Asimismo, palpar formaciones tumorales, sean sólidas, quísticas o semisólidas. Entonces, ¿por qué hacemos esa palpación superficial? Porque muchas personas, muchos médicos de repente van a la palpación profunda y se ha visto casos que han roto un quiste, han volado la arteria, aorta, que tenía un aneurisma o han provocado sangrado de tumores. Entonces, por eso la palpación profunda es muy suave, por eso les sugiero que tengan sensibilidad. Es en la mano, así, sensibilidad al hacer los movimientos. No es presión, no es esto, sino es esto. Con las agujas de reloj o contra las agujas de reloj. Al hacer terminar esta maniobra, ahora ustedes van a hacer la maniobra profunda, que es tomando los 9 cuadrantes. Es mi sugerencia, hay otras maniobras. Es mi sugerencia, tomando como punto de referencia los 9 cuadrantes, empezando de abajo hacia arriba, diferente a la percusión que es de arriba a abajo. Repito, palpación de abajo hacia arriba. Y lo hacen de esta manera, como meterse a la piscina. Hacen esto y retroceden. En cada cuadrante hacen esto y retroceden. Por eso es importante que su sensibilidad digital sea lo mejor posible. ¿No? Como que se tiran a la piscina y retroceden. Al hacer esta maniobra, ustedes van a poder determinar si hay tumor, cómo está la víscera, en este caso digo cómo está su borde, cuál es el tamaño, ¿no? Si hay latido, si hay tumor, si hay otras formaciones que son diferentes a los órganos normales e intraabdominales. Por eso que la maniobra tiene que ser con mucha sutileza, no es cuestión de presionar fuerte, sino suave. Es esto. En los 9 cuadrantes. Los nombres particulares en estos momentos no se utilizan porque creo que la anatomía es una y el examen es para el paciente, ¿no? Por eso le pregunté de dónde venía eso, porque estos son, aparentemente, son semiología bastante antigua. Y todo eso ha cambiado, porque debemos ser mucho más prácticos y tener más en cuenta la fisiopatología de los cuadros clínicos que vamos a evaluar prontamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, doctores? Delegar, sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, también he leído en los libros que cuando hay dolor se recomienda palpar el área de dolor al final. ¿Eso es cierto? Muy interesante la pregunta. Y si te hago la otra contrapregunta, ¿y un abdomen en tabla? Claro, en ese área, en ese caso ya es extensa, ¿no? Como ya... por eso, entonces pensemos un poquito, ¿ya? Si tú tienes un área de dolor, haz el examen completo, tranquilo, para poder diferenciar. Ponte que el paciente te esté refiriendo dolor en la fosa ilíaca derecha. Este es el famoso punto de McMurray, ¿no es cierto? Ese punto es el tercio externo hacia la esquina isquiopúbica con la región umbilical o el hipogastrio. Muy bien, ese punto es una palpación profunda, moderada, y que tú al presionar estás incitando a los peritoneos visceral y parietal. Eso está indicando el área de inflamación. El otro, el área de Murphy, para ver si hay un problema de vías biliares, también es una palpación de rebote. Se presiona y se suelta.
eso también está indicando inflamación del peritoneo visceral y parietal. Como dolores referidos, el signo de Bloomberg, se hace la palpación en el flanco izquierdo y se hace dejar rebote. Indica que hay un problema posiblemente en el área contralateral inferior, que sería el apéndice. Y todo está en relación a inflamación que ocurre en el peritoneo visceral, que a medida que se incrementa o pasan las horas, llega al peritoneo parietal. Por eso yo le dije al grupo, le dije estudiar dolor abdominal. De ahí se van a estudiar todos los dolores, todo el sistema digestivo cuando hay dolor. Lo importante es que ustedes hagan la palpación superficial, preferencialmente suave. Hagan práctica de cerrar los ojos y comiencen a palpar suavemente para reconocer texturas, consistencia, temperatura, ¿no? Si es un órgano que está húmedo, seco, o todo eso con los ojos cerrados. La percusión con un dedo, con dos dedos, pero solamente 2 golpes. Acuérdense del latido cardíaco. Eso es lo importante que ustedes deben averiguar. Y por eso les decía al grupo cuando que hacemos práctica virtual, estudiar síndrome doloroso para poder explicar todo el dolor y además poder palpar adecuadamente cualquier víscera y sus alteraciones. ¿Alguna pregunta, doctores? Es una lástima que no tengamos la práctica en vivo, que para mí hubiera sido mucho más importante. Pero bueno, hemos hecho lo posible, o se hace lo posible en todo caso. Delegada, ¿usted qué dice? ¿Aló? Doctor, la delegada está teniendo problemas con su internet. Bueno, la opinión de alguno de ustedes, por favor, porque no, parece que no tiene a nadie. Bueno, las sugerencias que pasen en estas clases a sus compañeros, a todos, para que las tengan y la lean. Cualquier pregunta, cualquier duda me pueden llamar o nos comunicamos para poder absolver si en caso tengan alguna duda, ¿no? Creo que en esta clase ya terminamos, la rotación con ustedes no sé. Me dicen que sí, estoy en duda. Falta otro tema, doctor. ¿Cuál tema falta ahora? Sí, doctor. Cavidad bucal. ¿Cuántas personas van a hacerlo? Somos 6. A ver, En empiecen. esta exposición también faltan personas disponibles. ¡Wow! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O terminamos esta exposición y en la tarde o mañana de repente exponga el otro. En la plataforma, ¿no? En la videollamada. Y después Yo pienso que tiene que ponerse de acuerdo qué está pasando, ¿eh? Porque así no podemos estar. Es mejor que lo hagas de esa manera. Está muy mal eso. Perdón. Comprendo que haya fallas técnicas, fallas de posibilidades, pero se están comprometiendo. Yo comprendo hasta cierto nivel, soy flexible para las cosas, pero ustedes han dado 2 temas y sin embargo no hay gente que está conectada o no está posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Delegada, ¿está la delegada ahí? Bueno, ¿con quién estoy hablando? No, doctor, en este momento todavía no está conectada la delegada. Oye, Ángel, hazme un favor. Entonces dile a tus compañeros que el cavidad lo podemos hacer mañana. Ya, doctor, no hay problema, sí, si usted tiene el tiempo, sí, lo puedo poner. Mañana a las 10:30.
Ok, avísale a tu delegada para mañana a las 10:30 para ser candidato oral, ¿ya? Pónganse de acuerdo, por favor. Doctores, compañeros, voy a hablar acerca de la genealogía